Bienvenidos a Reflexiones en la Montaña. Hoy estamos Pablo, Miguel y yo de ruta. Hemos ido a la zona de las Batuecas, en la Sierra de Francia, aquí en Salamanca, pues para hacer una ruta. Y cuéntanos un poco, Pablo, ¿qué ruta es? Bueno, pues hemos venido aquí al monasterio de las Batuecas, que no sé si tiene algún nombre concreto, pero bueno, hemos venido y hemos subido río arriba hasta como una pequeña cascada que hay. Y aquí es un lujo en el parque natural. ¿Qué características tiene esta ruta? ¿Cuántos kilómetros, tipo de trayecto? Creo que han sido como unos 5 kilómetros de subida y 5 de bajada. Y es como casi toda es picando hacia arriba. Y tiene algunos cachitos de bajada, sube y baja, pero la mayoría va subiendo hacia arriba, llegas como hasta el punto más alto y ya el resto vuelves bajando otra vez a la orilla del río. Sí, Miguel. ¿Tú cómo te has sentido, Miguel? Yo creo que ha estado muy bien, tío, porque pese a que es un día de bastante calor, pero nos ha respetado porque la vegetación es tan hermosa que te creas zonas bastantes, en este caso, de sombras, de ir a gusto, y luego los baños, que han estado brutal. Sí, a ver, ha sido una ruta un poco especial, muy especial, la verdad, porque muy bonita ya por vistas y porque luego nos hemos encontrado aquí un monasterio. No sé si es de clausura, o sea, no sé si es ese nombre, pero básicamente aquí se encierran los monjes, ¿no? De por vida. Sí, exacto, sí, creo que son como monjes, no sé si cómo se llama, tiene un nombre, pero que se encierran ahí y no salen de ahí. O sea, hacen la vida ahí sin Nos ha llamado mucho la atención porque luego, claro, hemos estado debatiendo, discutiendo o hablando acerca de su estilo de vida, que harán en todo el día. Pues a lo mejor cultivan, yo creo que se dedican mucho tiempo al estudio. Tampoco sabemos si se tienen comunicación con el mundo exterior como tal, si se enteran de las noticias que ocurren a día de hoy. Esto nos ha resultado muy interesante. La naturaleza te trae cosas maravillosas y vamos a contar un poco cómo hemos acabado aquí, ¿no? Esto surgió porque, bueno, a Pablo ya sabéis que es un invitado del podcast, que pues, igual lo dejamos también aquí en la descripción, el que grabamos con él, y nos transmitió muy buenas vibras. A raíz de eso y un poquito del día a día, pues le ofrecimos también quedar un día para comer, tomar algo, y es de esas personas que ves que desde el principio tienes muy buen feeling, que compartes muchos pensamientos, que llegas a conversaciones que no son tan superficiales, sino que van un poco más allá. Y de ese día surgió la idea, ¿no? Que salió también de él, de ¿por qué no hacemos una ruta? Y Gabri y yo hablamos mucho de eso, que cuando sale un plan, pues directamente decir, vamos este día, ¿cuándo vamos? O vamos a cuadrarlo, y a las 3 semanas de esa comida, pues aquí estamos. Sí, la verdad es que, como dices tú, intentamos no andar con rodeos. Si tú nos ofreces un plan o quien sea nos ofrece un plan y joder, pues nos llama mucho la atención, creo que directamente decimos, vale, ¿cuándo y a qué hora y dónde? ¿No? Porque si no, quedan muchas cosas en el aire y al fin y al cabo pues nos perdemos experiencias como la de hoy, que yo creo que ha sido muy gratificante para los tres. Me gustaría haceros una pregunta a ambos, luego la respondo yo si queréis. Vale. Y es, para ti, Pablo, ¿qué es la naturaleza y por qué crees que es importante venir aquí gradualmente en el día a día? Pues al final yo creo que la naturaleza es nuestro origen realmente, o sea, es el mundo en el que vivimos, es naturaleza, salvo yo creo que un poco las ciudades donde vivimos es sitios que hemos construido artificialmente y la naturaleza, pues como su nombre indica, es lo natural, o sea, y yo creo que el estar en contacto con eso frecuentemente, o al menos, yo que sé, cada cierto tiempo, como hacemos nosotros, pues aunque sea una vez por semana o una vez al mes, creo que te aporta un montón de beneficios, te sientes mucho más tranquilo, disfrutas mucho más, los problemas parece que aquí son más pequeños. No sé qué piensas tú, Gaby. Bueno, respecto a esto último que has dicho, que los problemas parecen más pequeños, yo creo que sí, porque, a ver, no es que nos pongamos a riesgo porque queremos, pero sí que hay ocasiones en cualquier ruta, también si la dificultad de esta es alta, en las que, bueno, pues te expones a situaciones un poquito, joder, pues, de riesgo. Y claro, te das cuenta de que tienes que pensar en el momento presente porque como pienses en otra cosa, pues puede pasar una desgracia. Entonces, como no estés atento, pues puede ocurrir que te caigas, que te resbales y te rompas un hueso y claro, entonces eso hace que los problemas a lo mejor de nuestro día a día pasen a un segundo plano y luego hagas reflexión, introspección de que a lo mejor hay problemas que no son tan importantes como cuidarse a uno mismo. Exacto, sí, respecto a lo que comentabas, me parece como eso muy importante porque muchas veces en el día a día como que sentimos un montón de problemas o preocupaciones y muchas veces es o bien porque estamos pensando en el pasado, en cosas que nos han pasado y nos agobian, o bien porque estamos como pensando en cosas del futuro, en proyectos, en cualquier cosa que puede suceder. Y creo que en ese sentido lo que tú decías de cuando estás en la naturaleza, estás haciendo una ruta, vas por un sitio así un poco peligroso,
sea, tienes que tener la mente en el presente y eso al final te hace, yo creo, estar más tranquilo y más feliz porque no estás tanto con la mente en otro sitio, porque si tú estás pensando en lo que tienes que hacer mañana, no estás pensando en dónde pones el pie, lo mismo te resbalas y lo que hablábamos antes, o sea, es que aquí un resbalón o simplemente que te hagas un esguince, que te partas una pierna, lo que hablábamos, aquí es posible que no llegue el helicóptero y que tengas 2 horas caminando, que te tengan que llevar los compañeros en volandas y joder. Es que hay tramos de esta ruta en los que creo que es casi inaccesible para cualquier tipo de vehículo. Y decíamos antes, joder, imagínate que a cualquiera de los tres nos pasa algo. Además, no tenemos cobertura, es que tú algún tramo sí, ¿verdad? Sí, algún tramo ha llegado en la cobertura que, bueno, pues eso siempre ayuda para avisar a los tuyos de que todo va bien, de que estén tranquilos, pero sí, la naturaleza te transmite esa presencia. Yo últimamente, por mi día a día, por mi vida en general, tengo tantas cosas, me es muy difícil pues tener esos ratos tranquilos, esos ratos más reflexivos, y la naturaleza creo que te hace eso, estar en presencia por varios motivos. El que habéis dicho, ¿no? Tienes que estar atento al terreno por el que estás yendo y porque elimina ruido. Y al eliminar ruido, pues también estas conversaciones que nosotros tuvimos, por ejemplo, tomando algo en una cafetería, pero aquí como que igual llegas a reflexiones como un poquito más profundas y que son bonitas. Y joder, también se pueden hacer planes de estos. Y creo que vivimos en una sociedad en la que cada vez se nos olvida más este tipo de planes porque pues igual no producen esa dopamina tan intensa ni nos producen esa satisfacción tan rápida, pero joder, yo creo que el otro día grabamos un podcast con una psicóloga, que cuando salga esto ya también habrá salido ese podcast, en la que hablábamos de que el autocuidado es muy importante y creo que este es un hábito de autocuidado para ti, para tu mente, para tus relaciones, muy importante. Sí, además ha habido momentos de la ruta en los que, aunque estemos juntos, hemos estado callados y a lo mejor cada uno a lo suyo, pensando o solo escuchando los sonidos del ambiente, y la paz que se siente es que es, vamos, indescriptible, y eso te ayuda, claro, te ayuda. Y hablábamos también antes de que la naturaleza revitaliza, porque nosotros, obviamente, aunque estemos en buena forma física, no quita que nos cuesten ciertas cosas. Entonces, esta ruta, pues ha habido tramos en los que sí que ha sido bastante difícil y nos ha hecho que apliquemos un esfuerzo bastante alto. Claro, llegas a tu destino y estás pues exhausto, con sudor, cansado, con hambre, agotado. Es meterte, nos hemos salido bañadores, es coger el bañador, ponértelo, quitarte la camiseta, que te dé el sol, que eso es muy importante. Si quieres hablas tú luego un poquito de eso, que te dé el sol, que notes la piedra, la hierba, el agua en los pies y que luego te vayas metiendo en el agua, en la cascada que hemos estado poco a poco y que luego cuando salgas te sientas como nuevo, porque al fin y al cabo, lo que decíamos, la naturaleza revitaliza, sana. Exacto, sí, o sea, respecto a lo que tú comentas, yo siempre hay una cosa que pienso y es como si un médico pudiese recetar una pastilla, yo creo que la primera que recetarían sería la del ejercicio, o sea, si una pastilla que tuviese los mismos beneficios que el ejercicio la recetarían, y yo creo que la segunda que recetaría sería como la de estar en contacto con la naturaleza. Y es por eso, porque implica muchas cosas, implica pues el beneficio de la exposición solar, de estar en contacto y que te dé el sol, el beneficio de estar en contacto con la naturaleza, al final eso de que tus pies pues pisen la tierra, de que te des un baño en el agua fresca, que no está, este agua no tiene cloro ni tiene otros contaminantes. Luego aparte pues eso, tiene muchísimos beneficios, el beneficio de estar en contacto social, que normalmente pues te vas a hacer una ruta con personas que estás a gusto, con amigos, con familia, y luego pues también esa parte como de más ya espiritual, más de tranquilidad, lo que estábamos hablando antes de... Es un sentimiento que, o sea, si es vivirlo, ¿no? O sea, cuando estás aquí, escuchas, y ¿qué escuchamos nosotros ahora? Los pajarillos, el río se escucha de fondo, pero no escuchas como tráfico, no escuchas gente hablando, gente gritando, te transmite mucha paz y yo creo que eso es salud también. Corazones de Acero es un podcast que Gabri y yo hicimos y seguimos con ello porque queríamos traer salud y deporte, y salud no solo es alimentarte bien, entrenar y descansar, sino que salud son hábitos así, son hábitos también de relaciones, son hábitos de naturaleza, y exponerte de forma periódica a este tipo de planes creo que es importante, pero luego sí que es verdad que no sé si os pasa, que entras en el día a día y te es mucho más difícil encontrar estos ratos para salir de tu rutina.
sin lugar a dudas. De hecho, fíjate, estamos aquí después de 3 semanas de haberlo dicho. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, bueno, entre semana para los tres, inviable. En segundo lugar, los fines de semana también tenemos ciertos compromisos. Al fin y al cabo, pues son planes que aunque igualmente los hagas con gusto, pues hacen que pospongas otros que también son muy necesarios, como es en este caso una ruta en la naturaleza. Entonces sí, hay veces que ese ruido de la civilización creo que en muchas ocasiones perjudica. Exacto, por eso yo creo que es muy importante que, o sea, al final todo el mundo, en cierta manera, cada uno con lo que se sienta cómodo, planifique y ponga en su calendario un día en el que pues salir a la naturaleza. No tiene por qué ser venirse aquí a las Batuecas, puede ser bajar simplemente al Tormes, a dar un paseo por el río, o pues ir al parque de al lado de tu casa. Pero me parece importante como poner esos días en el calendario para hacer este tipo de planes y salir un poco de lo que es el ruido del día a día y de la ciudad. Y el podcast nos trae cosas como esta, no solo es aprender de invitados, no solo es pues llegar a conclusiones, sino algo que hemos hablado Gabri y yo un momentillo, que tú estabas un poco más separado, es eso, que joder, que gracias al podcast pues hemos podido entablar más relación contigo y pues estamos conociendo gente súper guay, que podemos hacer este tipo de planes y que al final engloban mucho más que grabar episodios y ya. Sí, exactamente. Es que, de hecho, lo hablamos los tres en conjunto, que gracias al podcast es que nosotros tres nos llevamos. Gracias al podcast es porque tú estás también trabajando pues, junto a nosotros ahí en la clínica, y gracias al podcast, pues sinceramente, ha hecho que nos conozcamos y ahora estemos aquí en la ruta los tres, que hemos pasado un día maravilloso, porque es que hemos hablado de un montón de cosas que, pues, aunque no tengamos el mismo punto de vista, pues nos hacen reflexionar, nos hacen pensar, ya sea pues nuestro proyecto de vida, nuestra manera de los valores, por ejemplo, pues luego también temas más trascendentales o espirituales, y eso al fin y al cabo pues a cada uno le enriquece de una manera. Sí, lo que hablamos, que de este plan salgan otros planes, así que ahora a ver qué plan proponemos para un futuro. Y bueno, pues queremos hacer viajes, bueno, es lo que hemos dicho lo estamos haciendo. Dijimos Gabri y yo que queríamos no solo grabar en la clínica, estamos haciendo viajes, también tenemos programadas ciertas pues, mesas redondas, hablar con diferentes profesionales, sacar un tema a la palestra y todos dar su punto de vista y debatir sobre ello, ir a grabar algún punto en el que esté un invitado muy interesante en una ciudad de España o de donde sea, ir, la experiencia del viaje, grabar con esa persona y hacer ahí un montón de cosas. Así que nada, no sé si tenéis algo más que añadir. Bueno, yo quería hablar un poquito de la ruta en sí, ¿Vale? Que al fin y al cabo también es importante, y es que, bueno, la ruta, como dijimos, está en las Batuecas, que es aquí una región en Salamanca, en la frontera con Extremadura. ¿Y cuánto se tarda? En coche yo creo que hemos tardado como 1 hora y media aproximadamente. 1 hora y media. La verdad es que la carretera, desde que entras a la sierra, pues es bastante jodida, porque es un montón de curvas y además son muy cerradas. Y bueno, llegar hasta aquí, pues se escucha, es difícil, hay que ir con cuidado. Y luego ya al aparcar, pues nos hemos adentrado en la montaña y, como dijo Pablo, son 5 kilómetros de ida, 5 kilómetros de vuelta más o menos, y pues en lo que es el destino final es una cascada, que es donde nos hemos dado el primer baño, y luego al volver nos hemos dado un segundo baño, también hemos comido ahí, que es como una montaña un poquito más grande, ¿no? Sí, es una parte del río como que se hace ahí una pequeña poza y cubre un poco más, sí. Es más cómodo para bañarse que arriba, que no cubría tanto. Y muy divertido, tío, porque además nos hemos sentido como niños. Es que además como niños cuando ibas de pequeño a los toboganes, tal, pues lo mismo. A mí me ha pasado en esta ruta algo nuevo que no me suele pasar, porque cuando voy de ruta siempre estoy pensando en, vale, pum, 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 a ver si llegamos, como pensando solo en llegar, ¿no? Y hoy no, y hoy estaba tranquilo porque pues, estábamos hablando, estábamos a gusto, entonces he sentido esa sensación de que el camino estaba guay, que no solo era llegar y ya. Luego también hace mucho el tiempo, o sea, me refiero al tiempo de que, joder, a la hora que hemos salido de casa y todo. Sí, claro, hemos salido bien prontito, a las 8 así, ahora ya son pues las 4 y pico creo, y es eso, al final sí, 5 kilómetros de ida, 5 de vuelta, pero con todo lo que incluye, ¿no? Esos baños que nos hemos dado, comer, pausas que nos apetecía, pues, ay, mira qué bonito esto, te paras, lo ves, contemplas. Yo creo que es cambiar ese foco de ver y contemplar, de pues ver un poquito más allá, ver esa belleza que te aporta la naturaleza, y con rutas así, que otras igual no lo tienen tanto, pero esta sí que lo ha logrado. Y una cosa, tío, que me mola mucho es que pues aquí Pablo, nuestro querido Pablo, es bastante entendido, ¿no? Del término.
Y, joder, pues nos ha dado píldoras informativas que, joder, pues siempre es bien saberlas, como por ejemplo el tema de los buitres o de los líquenes. Cuéntanos. Sí, bueno, pues al final, no sé, son datos así como que vas aprendiendo pues de la naturaleza y eso, porque a veces sabemos demasiado poco, en plan, sabemos como muchas cosas que lo que hablábamos también un poco, pues que aprendes en el instituto a analizar a lo mejor sintácticamente una oración, pero llegas al campo y no sabes qué árbol es uno, qué árbol es otro, o por qué, o qué es el musgo, o no sé, y son como datos curiosos así que, pues como cuando hemos visto hay una parte en una roca que había una cosa blanca que si no sabes, pues puedes pensar ahí es una parte blanca de la roca y pues se veía que eran como excrementos de buitres y pues sabíamos que era una buitrera. Y nada, eso no sé. A mí como conclusión sí que me gustaría hacer que respecto a lo que comentabas antes, Miguel, es como creo que lo que nos ha enseñado esta ruta es que, no sé si coincides conmigo, que no era tan importante como el punto al que llegas, sino el ir disfrutando del camino, que yo creo que se puede aplicar un poco a lo que es la vida en general, ¿no? Que no es tan importante como los objetivos que tengas, o sea, el llegar allí, sino el que tú disfrutes como llegando hasta esos objetivos. Os vamos a enseñar ahora lo que estamos viendo. Nos hemos desviado un poquito del camino principal porque por este camino en el que estamos pues hay varias ermitas, ¿vale? Y bueno, hay un mirador en el cual se ve el monasterio desde arriba. Este es el monasterio que os dijimos donde están los monjes pues clausurados y no salen de aquí, es decir, hacen su vida aquí, todo aquí. ¿Veis? Por ahí se entra, hay una pasarela ahí y este es el monasterio y aquí hay pues más edificios. Mirad qué bonito. Este es el mirador y apreciad un poquito esto. Por ahí hay más camino allí, pero... Del 1 al 5 y te lo subes corriendo. Venga. 1, 2, 3, 4. ¡Hala, cabrón! Venga, bueno, pues he perdido. A ver, grábame. He perdido y nada, me toca subir corriendo. ¿Hasta dónde? Hasta que no te veamos. No estaba preparado, Hasta que no te veamos. Siempre pierdes. Puta ya madre. perdiste en el Reflexiones en el Monte del Destino y ahora otra vez. Venga. Ánimo, chaval. Va. Último mensaje. Último mensaje. Pues que Cuidado con el palo. valorad muchísimo. Valorad mucho más Queda guay ese el plano, lo que tenéis en vuestro entorno y yo creo que os va a venir muy bien estar en contacto con la naturaleza porque entonces así apreciaréis más la vida un poquito más, mi opinión. Pablito, conclusiones. Id a daros un baño al río. Y la mía es eso, contemplar y ver lo que la vida nos regala.